Y con ustedes, el análisis con Pablo Álvarez y Casa. A ver, la inflación al mes de agosto, ¿cómo la viste? Bien, es un dato en 4,64 en tasa anual, la subyacente 6,08 sigue siendo bastante elevada y la no subyacente 0,37, o sea, muy prácticamente nada. ¿Cuáles son, digamos, los datos preocupantes? Primera, que la inflación general ya no baja con tanta intensidad, se está moderando la tendencia de baja. De hecho, Sí. la gráfica es muy clara, como la curvatura ya no es más leve. Y el otro factor preocupante es la subyacente, sigue siendo muy alta, sobre todo porque alimentos y bebidas procesados sigue teniendo un nivel muy alto, pero también lo que son servicios eh, eh, también presentan niveles de inflación elevados. Esto lo que va a ocasionar es que Banco de México va a respaldar su postura de no mover las tasas de interés eh, eh, varios meses, ¿no? En una reunión de la Junta de Gobierno, la última, incluso se decía que iba a mantener las tasas sin cambio hasta el próximo año. Eh, Eso va a depender, yo digo, de cómo se mueva la inflación, pero estos datos respaldan esa postura del Banco de México, de que no va a haber modificaciones de las tasas de interés en varios meses, ¿no? Ujú. Este, el componente internacional será muy influyente en el hecho de que la inflación no esté bajando a ritmos, digamos, un poco más acelerados. Porque mira, tenemos ya los petróleos, ya tocaron $90 barril otra vez, o sea, se nos viene o bien un sacrificio fiscal del parte del gobierno para que las gasolinas no aumenten de precio, o deja que aumenten el precio para que los particulares paguemos y eso genera una presión inflacionaria extra que demandará mantener las tasas de interés altas o incluso tener la perspectiva de subirlas si la inflación revierte su tendencia a la baja. Mira, en la inflación mensual, energéticos, que está ahí gasolina, tarifa de electricidad, eh, eh, fue una inflación alta, fue de 1,67, pero todavía en términos anuales, energéticos tiene una caída del 6%. En O términos sea, anuales, sí, en términos anuales sí, porque acuérdate que el año pasado el gobierno entregó muchos subsidios y eso tuvo un costo fiscal muy alto, fueron sí, 400,000 millones de pesos. sí, El control de la inflación por subsidios fue muy costoso, sí. ¿no? Entonces todavía estamos, digamos, con el efecto rezagado de esos subsidios, pero lo que tú dices es muy cierto. Sí hay preocupación porque el precio de los energéticos comienza a subir y más pronto que tarde pueda tener algún efecto inflacionario, ¿no? Sí. ¿Cómo ves la inflación? Porque ahora el asunto del componente del precio del petróleo afecta no solamente a México, afecta a todo el mundo, ¿no? Sí, y sobre todo en países como Estados Unidos, donde no hay precios manipulados o precios intervenidos, como es en el caso de México, eso puede tener un impacto importante en inflación al consumidor. Y eso puede, sí, cambiar la postura de la Reserva Federal, ¿no? Entonces, sí puede tener una implicación indirecta importante por la inflación que hay podría haber en Estados Unidos, ¿no? Hay dos oportunidades más para incrementar las tasas para la Fed en este año, una en septiembre y otra en diciembre, ¿no? Yo creo que hasta tres, A ver, ahorita septiembre, lo checo. noviembre y diciembre. A ver, Pero, ahorita de una vez lo ponemos, espérame. pero lo que es claro, Eduardo, es que tanto la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, como el Banco de México, van a estar observando claramente eh, cómo se mueve la inflación. Ahí Y en está, función de eso, en función de eso, perdóname que te interrumpa. 19
y 20 de septiembre, o sea, en pocos días más. Después, como tú bien lo señalaste 3 veces, 31 de octubre al 1 de noviembre y del 12 al 13 de diciembre. Son 3 oportunidades más que tiene la Fed y el Banco de México para incrementar las tasas de interés o para modificar las tasas de interés, ¿no? ¿Tú crees Sí. que la Fed incrementaría la tasa en alguna de esas 3 oportunidades, en 2 de 3 o en las 3? No, yo creo que va a incrementar en septiembre porque los datos de inflación eh, le preocupan y sobre todo que la economía está más fuerte de lo que la Fed pensaba. Entonces yo creo que estos discursos que hubo de Powell en, en Jackson Hole, ¿no? Sí, Y porque además ya el mercado anticipa que al menos va a haber un incremento. Entonces yo sí, creo que no se van a esperar hasta noviembre, van a hacerlo ya en septiembre y después van a estar monitoreando, como lo ha hecho últimamente, ¿no? O sea, van a estar un poco en este intercambio de pausa, incremento, ¿no? Ya sí, hubo pausa la vez pasada, es muy probable que sí toque incremento esta vez, ¿no? bien. En cuanto al Banco de México, ahí el sector financiero extraña las tasas de interés bajas. De hecho, ya hace mucho tiempo, tanto en Estados Unidos, supongo que en otras partes del mundo y en México, ya se les hace tarde para que empiecen a bajar las tasas. Esta baja de tasas, a pesar de que existe un diferencial tan importante entre las tasas de México y las tasas de Estados Unidos, ¿tú no la ves cercana? No, yo creo que el Banco de México me ha dado una señal muy clara, que fue con lo que comencé mi comentario, ¿no? El Banco de México no está conforme con los niveles elevados de la subyacente, que es 6.08, y yo creo que eso le da elementos al Banco de México para mantener las tasas sin cambios, a no bajarlas como de repente algunos analistas especularon que lo iba a hacer a finales de año, ¿no? Bien. A ver, tengo que hacerte esa pregunta. El factor político, la definición de Claudia Sheinbaum, ¿tiene algún efecto sobre la economía y sobre el mercado financiero mexicano? No, no lo creo, pero a ver, nada más déjame regresarme un paso para atrás para terminar mi comentario. Acuérdate que INEGI revisó los datos del PIB, ¿no? Entonces, de Sí. repente, por ejemplo, el año pasado, la economía creció 3% con la base anterior y ya con los datos revisados creció 3.9. Entonces, es muy probable que con la revisión del año base, este año, Eduardo, tengamos mayores crecimientos que los que esperábamos antes por el efecto del cambio de año base. Entonces, Ya, no nos sorprenda que mañana la Secretaría de Hacienda diga que el PIB este año va a crecer 3.5 o incluso hasta 4%. No creo 4%, pero podría repetir el crecimiento del año anterior de 3.9 en sus no, bueno, proyecciones de cierre, sí. ¿sí? Entonces, algunos analistas han dicho que la economía con la nueva medición de INEGI está más fuerte de lo que se pensaba antes con la base anterior. Y eso también le va a dar elementos al Banco de México para decir, no tengo por qué mover la tasa si la economía está funcionando muy bien, ¿no? Bien, perfecto. ¿Algo que quieras agregar, estimado Pablo? Ahora sí, con terminar tu comentario, mira, yo creo que el tema político, más bien dicho, pesa por el lado del costo financiero de la deuda externa, ¿no? Porque gran parte de la deuda es con deuda interna. Entonces, eh, eh, la Hacienda sí quisiera que las tasas estuvieran más bajas y estuviesen más bajas para que ese costo financiero sea menor, ¿no? Bien. Perfecto. Pues estaremos al pendiente y si algo sucede, te llamaremos. Te agradezco mucho, estimado Pablo, que estés aquí con nosotros como siempre. No, al contrario, Eduardo, y buen día al auditorio.
Muchísimas gracias, gracias.